El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Tertulia de viernes en Apuntes y Resumen. Análisis, reflexión y debate. Tertulia de viernes en el Noticiero Central. La idea es reflexionar y en este caso también sobre esto que decíamos al principio. ¿Qué pasa con los cuerpos del pueblo argentino? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con las subjetividades? ¿Cómo se construye, se destruye, se mueve ese lazo social a la luz de todo esto que está ocurriendo? Tenemos, decíamos, invitados, invitadas de diferentes disciplinas, de diferentes miradas. Como siempre, la invitación es para estar la próxima hora 45 conversando sobre esto. Insistimos también en la importancia siempre de que participen del otro lado con sus comentarios, con sus opiniones, con sus preguntas. Gracias a todos y a todas por estar acá acompañándonos en esta tertulia de viernes, crisis política y económica de una Argentina envuelta en hechos, en renovados hechos de corrupción. Están hoy hasta las 14 José Schiavedoni, es politólogo de nuestra universidad. Está también Silvana Carosi, filósofa política. Está Claudia Nieto, que es psicóloga. Está Verónica Morelli, psicoanalista. Y está también Federico Donner, filósofo político. Hemos hecho, Diego Fiori, un súper interesante mix, porque un montón de veces nosotros nos quedamos sin entender por qué terminan pasando las cosas que están pasando en la Argentina, por qué la representación política fugó hacia la forma actual que conocemos, por qué la gente no va a votar, por qué está esa brecha, esa frontera, ese agujero casi entre un sentir, un accionar individual y social y esta otra esfera que es la de la representación política formal. Así que invitados todos a esta charla, gracias de vuelta por venir. ¿Comenzamos? Comenzamos. ¿Quién rompe el hielo? Es la gran pregunta, pero antes de romper el hielo, aquí en la tertulia le damos la bienvenida a Martu, le damos la bienvenida a Martina. Martina es nuestra nueva integrante de la familia de Radio Universidad. Le estoy pasando mi celular a las tertulianas, así conocen a la hija de nuestro querido compañero Luca Fofano, y que de hecho nos mandó una foto que nos emociona a todos. Y la estamos viendo a Marti ahí, nació ayer. Nació ayer y además nos pone Lucas. Lucas, operador de este programa, Lucas Fofano, les dejo una tertuliana nueva que nació ayer. Lucas, todo el amor y la amistad y el compañerismo para vos, para tu familia hermosa. Martina ya nos va a escuchar, no le va a quedar otra, Diego. Ya nos debe estar escuchando, pobre, creo. Ya la estamos torturando, imaginándolo al padre que está escuchando la radio, sin dudas. Que tenemos ahí una súper bienvenida. Una tertuliana más, un oyente más. La mayor de las alegrías. Tertulia de viernes. ¿Cómo arrancamos? ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién quiere arrancar? Vamos por acá. Vamos por acá. José, nos vamos para la Facultad de Ciencia Política. Sí, señor. Hacer que sea el micrófono lo que más pueda. ¿Y cómo está viendo la semana? ¿Cómo está viendo estas últimas semanas? Para no quedarnos en esta última nomás. Bueno, buen mediodía primero. Han sido, efectivamente, sí, semanas muy vertiginosas. He tenido la oportunidad de transitar diferentes ámbitos, el laboral, el sindical, también ámbitos afectivos, en donde yo creo que lo que he encontrado ahí es una suerte de coincidencia en una aproximación a un diagnóstico y que tiene que ver con que el gobierno nacional tal vez haya comenzado a entrar en un periodo de descomposición. Esa es la palabra que ha estado primando en todos esos intercambios que he tenido posibilidad de tener en estas últimas semanas. Un momento de descomposición supongo que tiene que ver con todo esto que conocemos, esa macroeconomía que se le está yendo de las manos, esos, ¿cómo se llaman? Los hechos de corrupción que son intapables. Nos reímos porque hay zócalos que andan en las televisiones. En el marco de eso, en el marco de la macro, en el marco de los hechos de corrupción, en el marco de la explosión de conflictos sociales, hay otros que siguen en Narnia, ¿no? Como que acá no ha pasado nada. Y me parece que bueno, eso se expresa un poco en estos momentos. Y bueno,
la base electoral habría que ver cómo se viene comportando. Se viene comportando con mucho rechazo. Ese rechazo creo que tiene que ver con el momento de poca interpelación política, que por otro lado creo que es, me imagino, fogoneada también en parte. No se trata de poca seducción política de la que la clase política es ciertamente responsable. Quiero decir, sembraron un Milei y cosecharon a la Pato y al Toto, votaron contra la casta y aparecieron los Menem, qué sé yo, votaron contra la corrupción y les apareció el 3% de Karina Milei, anhelaron un país con cierta pretensión de bienestar, y se encontraron con la política económica del gobierno nacional de exclusión y de crueldad. Y en ese marco me parece que hay algo que es interesante remarcar, que por un lado los hechos de corrupción sí son hechos que socavan fuertemente la imagen del gobierno nacional, al menos eso están indicando quienes miden esto, pero por otro lado algo que me parece que es necesario remarcar es que no solamente la cuestión de la corrupción es lo que está socavando, lo que está descomponiendo el gobierno nacional, sino que es la política económica también, que no marchan por carriles separados. Y ahí me parece que hay una necesidad de poner el ojo en que la impugnación no solamente es frente a actitudes condenables, como es el robo desde altas esferas del gobierno, sino también a cierta impugnación a esa política que en las elecciones se le había dado cierto crédito y la gente había votado eso con cierta esperanza, y sin embargo ahora ya se está desayunando que esa política es una política que produce desempleo, produce crueldad, produce exclusión. Me parece que estas 2 semanas es un poco el efecto de toda esa condensación. El estallido, para ir abonando a lo que recién escuchamos de parte de José Giavedoni, ¿se viene por el escándalo de las coimas en la Andis, por el escándalo que tiene que ver con la droguería suizo-argentina, o arranca en Libra? Pregunta que sumo para ir también tejiendo la tertulia y que tiene que ver de alguna manera con lo que venimos hablando, ¿no? ¿Cuándo empieza a quebrarse ese contrato que los electores habían tenido en el momento de las elecciones? Federico Donner. Uno ha escuchado esta semana que si no anduviera mal la economía, los casos de corrupción quizás no le harían tanta mella a la imagen del gobierno. Si recordamos la década menemista, bueno, me parece que ahí tenemos un buen ejemplo. Entonces también hay que ver cuál es el contexto en el cual repercuten estos casos y se reproduce mediáticamente, ¿no? la acusación de corrupción contra el gobierno. También hay que atender que no solamente es las fuerzas sociales y políticas que estuvieron desde el primer minuto el gobierno de Milei en la vereda de enfrente de la oposición, sino también quienes acompañaron y ahora le están retirando el apoyo. Y bueno, yo no dejaría de llamar la atención sobre que el dispositivo judicial y mediático que sostuvo a Milei es ahora, digamos, el que le está quitando el apoyo. Entonces, en ese sentido, creo que José lo marcó muy bien. Más allá de las grandes diferencias, si uno quiere decir, de estéticas de Milei con respecto a otros gobiernos de derecha, José lo marcó. Tenemos a Bullrich, tenemos a Caputo, tenemos la misma política económica. Entonces me parece que los escándalos de corrupción no tiene que ser el árbol que nos tape el bosque del modelo de acumulación y de exclusión. Y me parece que también es responsabilidad de la oposición señalarlo, y también es responsabilidad nuestra estar atentos y saber que quienes ahora le están retirando el apoyo a Milei es por una cuestión probablemente táctica, y que, bueno, que quienes de alguna forma acompañan la caída del veto a discapacidad son quienes también, digamos, frenaron la caída del veto a las jubilaciones. Entonces, bueno, nosotros me parece que ahí tenemos que plantear una lectura más fina. O son los que votaron en su momento el DNU 70, digamos. Sí, la ley base es el RIGI.
exacto. Entonces, y además, más allá de enojarse o indignarse con el gobierno de la Libertad Avanza, también tenemos que tener en cuenta quiénes son los grupos económicos, Diego lo señalaba en la editorial, que están por detrás del proyecto, y ahora, bueno, ven que el juguete no les sirve más y buscan un reemplazo, probablemente en la Liga de los Gobernadores, que se están presentando como opción. Entonces me parece que tenemos que estar atentos a esas cuestiones. Dijiste la palabra táctica, de que de alguna manera es una táctica me da a pensar que evidentemente hay una estructura detrás, que tal vez sea el círculo rojo, por ejemplo. Sí. Que también hay que preguntar, ¿no? ¿Círculo rojo es sinónimo de casta o no? Para preguntar. ¿Qué dicen? Mira, yo, discúlpame que intervenga ahora, pero no quiero ser la última, porque como soy la mayor en este grupo, se va a suponer que si me toca última tengo que decir lo más sabio, y no tengo nada sabio, salvo la inquietud filosófica. Y además sos filósofa, sí, doble carga, imagínate. Claro. Entonces más vale intervenir Esperemos ahora. todas tus respuestas, ¿eh? Sí, ¿viste? Mirá si además era última en el círculo, por favor. Era tú una estrategia. Sí, era Platón. Podés profundizar la zozobra. Exactamente. Caros y Donner tienen que responder. Sí, exactamente. Tenemos que Cosa irnos que acá dije entendiendo. durante 30 años en las clases de filosofía, pero chicos, de acá uno no se va tranquilo. Bueno, Uno se va inquieto, dudoso, preocupado, insomne. Bien. peor de lo que entra. Claro, exactamente. Entonces digo esto. Yo creo que pensar, primero, no estoy de acuerdo. Ojo, yo no hace falta que aclare que yo no solamente he sido militante toda la vida, sino que vengo de familia. Mi viejo, no había almuerzo tranquilo en mi casa. O sea, las discusiones de los almuerzos, de las navidades y de los cumpleaños eran terribles, todas, porque se discutía política. Eran todos militantes. Bueno, digo, no creo más en el determinante económico, obviamente. Creo que la heladera cumple una función, pero la pantalla cumple otra fortísima. Entonces, para mí, el tema de la ley de medios es, digamos, fundamental, y fue una de las combates que perdimos en su momento, ¿no es cierto? ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué se perdieron? Porque No, hubo gente que votó en contra. Por ejemplo, Alberto Fernández. Claro, Bien, pero sé. no hay una corporación ahí fuerte. Digo, no hay Pero un que la elemento, hay, claro. pero son constructores de Sí, subjetividades, ni no. siquiera digo de ideologías. Hay Totalmente, una construcción sí, de la subjetividad que se hace desde los medios. Ahora dicen las redes, bueno, las redes, los medios, lo que fuere. Nos tenemos que preguntar, ¿por qué se vota un individuo, digamos, que tiene más que nada el éxito de su imagen, que ni siquiera la construyó él, se la dio la naturaleza, o él va a decir Dios? Es probable. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con el tema de lo que me dio Dios, porque yo creo, francamente, más allá de las religiones de cada uno, que son todas respetabilísimas, que acá hay un regreso de lo teológico muy fuerte. O sea, hay una supresión del Estado como forma de mediación secular, ¿no es cierto? Entonces, esto lo dije, lo escribí inclusive una vez en un artículo de página de Rosario 12. Para mí no es cierto que la justicia social no existe. La justicia social existe, es la distribución de Dios. Dios hizo una distribución que es justa, porque la hizo Dios. Entonces el que le toca ser pobre, el que le toca ser discapacitado, digamos, no hay posibilidad de intervención de algo que son las fuerzas del cielo. Entonces, ojo con esto, porque esto ni siquiera, bueno, estaba por decir es premoderno, o sea, es previo a la fundación del Estado moderno, como forma de mediación para que se cumpla la igualdad. Cuidado, porque la libertad puede cumplirse en lo que nosotros llamamos el estado de naturaleza, donde no hay estado. Bien, la libertad puede ser, si entendemos la libertad de moverse, de transcurrir, de cruzar la calle con el semáforo en rojo. Bien, la igualdad no, señores. La igualdad no la devuelve, cosa que decía mi maestro, mi director, al que yo quise mucho, en el momento que estaba haciendo los posgrados, decía, la igualdad es un valor que inventó la filosofía y que nunca la devuelve la mirada empírica. Si yo miro, no son iguales ni los mellizos, ni los gemelos. Entonces ese es un principio que necesita ser impuesto por una fuerza, digamos, institucional, que es el Estado. Entonces, ¿para qué sirve la igualdad? Para que la libertad esté igualmente repartida. Entonces, ¿cuánta libertad querés?
no sé cuánta, pero que sea igual para todos. Bueno, eso es el Estado. No sé cómo me fui a la rama por de dónde venía, ¿no? Fantástico. Entonces decía esto. El Estado es la única fórmula de cuidado de la distribución de la igualdad, que es un invento moderno occidental. Vamos. ¿No? Quizá la novedad de Milei es haber llegado al poder diciendo que no le interesaba la igualdad bajo ninguna de sus formas, todo lo contrario, sino que lo que milita y luego de hecho ejecuta es realmente lo contrario, lo dijo. Y fue aceptado y fue acompañado por un montón de ciudadanos y por un montón de otros actores, tomadores de decisión, a los que ahora vemos zozobrar porque no está funcionando nada, ¿no? No funciona ni la economía, no funciona, no llegan las inversiones. Claramente el nivel de agresión del relato llegó a un tope quizás, y es lo que estamos empezando a ver también. Pero no le pondría tanto optimismo a la crisis, ¿eh? No sé qué va a pasar después, ¿eh? No sé qué va a pasar, si no se va a seguir diciendo, ¿viste la virtud de la sinceridad? Dice cualquier barbaridad porque es sincero, es auténtico y lo voto. Así, bueno, pero se le descubrieron tramoyas y... Sí, no me importa, lo voto igual. Sí. Ojo con eso, ¿eh? Porque como nosotros necesitamos ese es un poco tanto, el sentido del comentario. Porque si estábamos avisados respecto a cuál era el plan, si el símbolo es una motosierra, ¿por qué esperábamos rosas y ladrillos y no la motosierra? ¿Qué es lo que estamos viendo en plena ejecución? Hasta en los aspectos más perversos que nadie se pudo imaginar, como los chicos enfermos con el Garrahan, las familias con personas con discapacidad, hospitales, escuelas, rutas donde la gente se muere porque se revienta con el auto, etcétera. La estadística es hombres jóvenes, los mayores votantes. Bueno, podemos también ir hacia ese matiz. ¿Quién vota? ¿Quién no vota? Seguimos. Eso que está diciendo Jorgelina es algo que yo me preguntaba en relación al Estado, porque de alguna manera los ciudadanos, estos que decías vos, que le votan a pesar de que dice que va a destruir todo, estos ciudadanos que lo siguen bancando a pesar de que se le descubren casos de corrupción, estos ciudadanos, todos nosotros, somos parte del Estado, o sea, no hay Estado sin nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacías, Diego, al principio, ¿qué pasa con los cuerpos en este estado de cosas en el que estamos? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Porque no somos todos iguales. La igualdad, la libertad, eso que vos dijiste, son conceptos, evidentemente, y me parece que se ha roto un paradigma, digamos, ¿no? Podríamos decirlo también en esos términos epistemológicos, no solo un contrato, como dicen muchos, ¿no? Un contrato respecto de qué vamos a considerar libertad, qué vamos a considerar democracia, qué vamos a considerar Estado, incluso, o qué tipo de Estado queremos, sino que además se ha roto un paradigma, realmente, o sea... ¿Qué pasa con esto de la crueldad, no? Esto de los cuerpos está bueno para que lo retomemos después, quizás, sí, porque creo que hay una diversidad de manifestaciones corporales en medio de todo este lío, y hay una cosa que a mí me asusta, que es el índice altísimo de suicidios que hay escondidos abajo de la alfombra y que no tienen desconexión con lo que nos está pasando. Hay muchas preguntas para hacernos, y como dice acá la filósofa, pero como vos decías, lo bueno está en que podamos preguntarnos y quedarnos con inquietudes y quedarnos con dudas y preocupaciones. No vinimos a plantear ninguna verdad, somos todos docentes universitarios y sabemos perfectamente que eso es muy relativo. De Claudia Nieto, ahora a Verónica Morelli. Vamos escuchando. Silvana, compartamos micrófono. Bueno, hola a todas y a todos. Buen mediodía. Tomando algunos de los, digamos, de los aportes y las intervenciones que hicieron los compañeros, me quería retomar dos cuestiones. En particular, yo trabajo mucho, me encuentro mucho con jóvenes por mis trabajos, y lo que yo veo, analizo y escucho son cuerpos quietos, cuerpos silenciados, cuerpos que no hablan demasiado. Digamos, una de las cuestiones que a mí me retornó a partir de este, si se puede llamar acontecimiento Milei o experiencia Milei, es, digamos, que hay algo que no hemos sabido cuidar de la democracia misma.
A mí me parece que la dirigencia política tendría que poder escuchar con los dos oídos, no con un solo oído. Digo, una pregunta que a mí me retorna, ¿por qué alguien que que sabe, digamos, que quien va a gobernar o quien va a asumir lo va a perjudicar, lo vota igual? ¿Qué subjetividad produjo la democracia? No basta ahí con que digamos, bueno, pero si lo que va a votar es peor, porque algo, la democracia, la práctica misma, el modo en que se practicó, ha producido esa subjetividad. No hay creencias, no se les cree. Entonces, en este momento el análisis que hace la población, que yo no, si bien veo que el gobierno entra en cierto retiro o en cierta decadencia, no lo veo a nivel de la sociedad común, de la población civil. Realmente no veo, yo creo que lo legitiman, todavía tiene una legitimación social importante de un gobierno que llega por el voto popular, por una práctica democrática y después no la practica, porque si hay algo que ha hecho es segregar la Constitución misma, no la tiene en cuenta. Entonces, sí, Silvana. ¿Te digo algo? Sí. Yo creo que es cierto esto que planteaste vos y también planteó ella, que tenemos que utilizar otra dioptría, yo diría otro paradigma epistemológico se dice, o sea, otra matriz de comprensión. Si nosotros seguimos pensando la política desde la racionalidad occidental clásica, causa, efecto, coherencia, verdad, no funciona, señores, no funciona más así. O sea, ¿por qué un tipo que ofende si nos habían enseñado que, bueno, que no se puede insultar, que no se puede... ¿Por qué un tipo que ofende, que insulta, que transgrede, que no es coherente, al que no vale decirle, si vos decías esto, ¿por qué haces esto otro? Porque su forma de transgredir es no siendo siquiera fiel a su propia palabra, a su propia promesa. Entonces, chicos, pensémoslo. Nos tienen que ofrecer otro anteojo para ver esto que nos toca ver en el mundo actual. Yo me siento absolutamente discontinua respecto de lo que fue mi vida comprensiva hasta ahora. Es la primera vez, porque yo padecí la dictadura militar. Pero nosotros teníamos forma de comprenderla y de padecerla y de escondernos para que no nos maten, nos mataban a todos, ¿tá? Pero estas nuevas fórmulas del triunfo, digamos, de las nuevas derechas, si bien es cierto que tiene que ver con un proceso imparable de fragmentación, donde vamos hacia el individualismo máximo, ¿no es cierto? Por eso no es posible ni siquiera, ojo, que esto de la caída por implosión no es solamente del mileísmo y la nueva derecha, sucede también en los que deberíamos estar construyendo una oposición, implosiones y rupturas y desacuerdos que nos hacen... Chicos, cada vez más imposible hasta el matrimonio, no vamos a pretender que sea el partido político dure, nos entendamos y qué sé yo. O sea, esto se llama fragmentación individualista y va a suceder. Entonces, ¿cómo a partir de ahora? Esto creo, además, que corroe de una manera grave el régimen político, no la democracia, porque la democracia es una forma de sociedad, no es una forma de régimen político. De la democracia como forma de sociedad no se regresa. Siempre va a haber el toca la puerta, yo creo que lo dice Celia Amorós, toca la puerta el que quedó afuera del club. O sea, es, digamos, la democracia como forma de sociedad, de allí no se regresa. Ahora, el régimen político democrático liberal está herido. No quiero decir de muerte, pero casi me saldría decir que hay una herida muy grave. Yo, cuando escuchaba lo que decís, pensaba, ese régimen no empezó quizás en el 2008, digamos, la crisis económica, financiera a nivel global, trajo también una crisis en relación a este régimen del que vos estás hablando, o en relación a la democracia, podríamos decir, o en relación al concepto de Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba mientras hablabas, que decías respecto de cómo siguen justificando, ¿no?, algunas personas a Milei. Pensaba que esto tampoco es de ahora, no es con Milei a partir de 2023. Me acordaba casualmente de un reel que vi el otro día, que era de 2015.
o de 2016, por ahí, cuando estábamos todos enojados, o muchos de nosotros, con Macri. Entonces había un señor al que le hacían una pregunta y decía, ¿usted confía en Macri? Una cosa así. Él decía que sí, y que no iba a robar porque era millonario, y entonces no iba a tener necesidad de robar, y sabemos que eso fue parte del sentido común bastante difundido. Y entonces el periodista le dice, ¿y los Panama Papers? Como diciendo, ¿cómo no va a robar? ¿Y los Panama Papers no los escuchaste? Y entonces el señor dice, bueno, habrá sido algo del padre, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo funciona la cuestión de las subjetividades para sostener y legitimar algo que no sé bien por qué hay necesidad de sostenerlo, pero está pasando, y no de ahora. Eso quería señalar. A mí me pareció muy atinado lo que planteaban acá las compañeras del campo PSI, ¿no? Sobre los cuerpos que no se mueven, los cuerpos inmóviles, y sobre también, esto que ya sabemos todos, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los varones jóvenes, eligen de alguna forma el daño, ¿no? Podríamos decir. Y si lo miramos en una perspectiva más larga, incluso podríamos decir desde los 40 años de democracia, o también los cambios que podríamos llamar del régimen de historicidad que se dan a partir de la segunda mitad de la década del 70, que se resumen en esa frase que todos hemos leído en algún lado: es posible imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo, ¿no? En el sentido de que los partidos políticos progresistas o de izquierda prometen algo, digamos, esto lo vimos con las democracias, las socialdemocracias europeas, ¿no? Que se derrumbaron y le dan lugar a las nuevas derechas, porque evidentemente terminan siendo los funcionarios de gran capital, de los grandes bancos. Y de alguna forma la aparición de Milei también parece que la tenemos que leer, digamos, en esa perspectiva, sí, que fue lo que incumplieron los gobiernos populares, ¿no? Que prometieron a gente que quizá nunca tuvo una casa, nunca tuvo una cloaca, nunca tuvo, etcétera. Entonces, y también cito otra frase remanida, ¿no? Que la ideología es la ideología dominante. Entonces, en ese sentido, estas subjetividades rotas están reproduciendo lo que ven, ¿no es cierto? Entonces, nosotros que trabajamos en la universidad nos escandalizamos cuando nos dicen el Estado tiene que ser destruido, pero probablemente para todas esas personas el Estado no signifique demasiado. Entonces, digo, me parece que en ese sentido hay que saber escuchar, 2 orejas y una boca, ¿no? Escuchar el doble de lo que uno habla. Y hay también, más allá de quién vota o Milei o no, lo que algunos especialistas llaman el mileísmo social, ¿no? Que son estas subjetividades rotas que rompen, como decías vos, Silvana, ¿no? Toda lógica de la modernidad, ¿no? Donde, elijo el daño, elijo la destrucción, pero esa elección de la destrucción aparece como un goce el único goce posible frente al absoluto eclipse de cualquier utopía, ¿no? Y yo por eso decía el cambio de régimen de historicidad, porque hasta la segunda mitad de la década del 70 había un sentimiento, una estructura del sentimiento donde la gente estaba convencida que a la vuelta de la esquina llegaba un mundo mejor y más justo. Y ahora eso es solamente nosotros lo podemos ver como un ensueño y una locura, porque hay un cambio en cómo percibimos el futuro, y las élites también se encargan de reforzar estos imaginarios donde en las ficciones, en el arte, lo que aparece es esta idea de las élites encerradas en un búnker, viviendo para siempre, ¿no? A través de la tecnología, y el resto somos zombies, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que estas subjetividades rotas no son solamente el producto de una campaña de desinformación mediática, que lo son, ni tampoco, desinformación. Yo creo que hay que hay utilización, manipulación de esto. Sí, la pero famosa tal cual, pero esa manipulación tiene, se basa de alguna forma en la realidad efectiva que viven estos sujetos, y en su experiencia cotidiana. Entonces, se manipula con la verdad, así como se dice, se opera con la verdad. Hay algo en la experiencia de esos sujetos que los lleva a no dudar de que eso es así, de esa forma. Entonces, ¿qué podemos nosotros del otro lado construir como una esperanza de que sea creíble? Y que ya lo dijo José al principio, ¿no? Son los mismos
fuerzas políticas nacionales y populares las que utilizaron a Milei como estrategia para quitarle votos al PRO. Sí, totalmente. Aparte, criticar a Milei no quiere decir que venimos del paraíso. Veníamos, el último gobierno anterior a Milei, tenemos pila de cosas para criticar y, no estuvo a la altura de la satisfacción política que nosotros esperábamos. No, meto un bocadillo en relación a esto que están charlando. Traigo una cita también, creo que conocida por todos, donde un gran filósofo supo decir: todos somos el conurbano de alguien, ¿no? Uh-huh. Y supongo que también eso habilita a decir: todos construimos al otro como conurbano también, o algunos otros como conurbano, ¿verdad? Entonces, estos personajes de los que hemos estado hablando, que han votado a Milei, que lo han votado con esa suerte así de comportamiento de telos, en donde lo que aparece es la destrucción, no es la destrucción de uno mismo, es la destrucción del otro, ¿no? Es la destrucción del otro. Acá me bueno. Apuntes en vivo. Yo diría, no es tanto la destrucción de uno mismo, vamos a relativizarlo ahí, sino la destrucción del otro. Y lo que eso expresa, yo creo que es lo que decía Silvana hace un momento, creo que es la destrucción de la idea de sociedad, ¿no? Allá a principios de los 80, Margaret Thatcher supo decir esta cosa de que la sociedad no existe, lo que existen son los individuos, ¿no? Y se montan, efectivamente, creo yo, toda una serie de mecanismos destructores de la sociedad, porque la sociedad además no es algo del orden de lo natural, sino que se construye a través de todas unas tecnologías, si se quiere, tecnologías de gobierno. Se va destruyendo, se destruye la sociedad. Y con la destrucción de la sociedad lo que se destruye es el futuro, yo creo. Lo que se destruye es la certeza. Lo que emerge es esa suerte de principio hobbesiano del orden de la naturaleza, donde no existe cómputo del tiempo, ¿no? No existe posibilidad de pensar en la proyección de un futuro. Vivimos en un eterno presente. Bueno, te hago una pequeña. Sí. Hobbesiano, ojo, que dijeron que Milei es hobbesiano. Nada que ver, O sea, Milei, Hobbes considera que porque nos matamos los unos a los otros hace falta el Estado. No, claro. Pero lo que menciono es porque me quería detener en esto. Hace un tiempo, Esteban Bullrich, como ministro de Educación, había dicho esto, de que debemos enseñar a nuestros chicos a vivir en la incertidumbre, a disfrutarla y a saber que sin saber lo que va a venir, eso es una virtud. No es necesario planificar ni nada. Eso lo había dicho Bullrich como ministro de Educación de Macri, ¿verdad? Sí. Entonces lo que uno ve, uno se azoraba escuchando esas palabras, y lo que uno ve hoy retrospectivamente ahí es una declaración de principios, ¿no? José, perdóname, que quiero hacer una pregunta en relación a esto que me la vengo haciendo hace un montón de tiempo, porque es verdad, había todo un rechazo a esa declaración de Bullrich respecto de que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Y en realidad yo me pregunté mucho tiempo por qué estaba mal decir eso. En realidad yo creo que también es peligroso vivir en la certidumbre, en la certeza, cuando, por ejemplo, la frase que traía hoy Federico, de que cualquier cosa se puede terminar, excepto, como dijiste, el capitalismo. Podemos imaginar el fin del mundo, pero no podemos imaginar el fin del mundo, excepto del capitalismo. Sí. Esa certeza a mí me parece muchísimo más peligrosa que la incertidumbre. No, bueno, igual la certeza a la que se está refiriendo, supongo, es la certeza de la que supo hablar Robert Castell cuando analiza el Estado social. Es la certeza de que sabemos cuándo nacemos, sí. Sabemos, nacemos, nos desarrollamos, sí. Desarrollamos toda una carrera laboral, desarrollamos vínculos afectivos, sí, y hay una idea teleológica, cierta teleología. Claro, exactamente. Sí. Es la certeza del Estado. Eso que llamamos certeza a lo mejor es muy fuerte y pareciera que es como una especie de sobreintensificación de la verdad. Y en realidad esa certeza es solamente la paz necesaria para poder dormir, porque si se retira el Estado, para empezar, claro, chicos, los hombres van a matar a las mujeres, sí, porque los hombres son naturalmente más fuertes físicamente. Total. Entonces, es el Estado el que permite, digamos, pero, que las mujeres podemos dormir a la noche. Exactamente. Si no, siempre en situación de riesgo. En concreto, me parece, esa certeza se expresa en
biografías laborales más o menos estables. Sí, también, seguro. ¿Qué sé yo? La existencia de la ley. Proyección de vida, Sí, digamos. yo Proyección de- pienso en las trayectorias laborales de los llamados YPFianos. La idea de YPFiano, o sea, la idea de un trabajador que ingresa a la empresa YPF y que transita Es verdad, y que hace su carrera laboral dentro de esa empresa, teniendo vacaciones pagas, teniendo seguro, y que se va a jubilar en esa empresa, y que su familia también pueda hacer una carrera laboral en el caso de que se lo proponga, o los somiseros, los Profe, trabajadores de Somisa, Estás dando un ejemplo de certidumbre en ese de caso. certidumbre, Claro. de certidumbre, para ¿no? seguir. Está bien. Sí, lo que Claro, dejó de esa existir, por certidumbre. otra parte, que dejó Claro, de existir, claro. más allá de la gafa interpretativa que nos queramos poner, es lo que vemos en nuestra verdad. profesión y en casi todas las Es otras verdad. profesiones, y me parece que Sí. fue súper exitoso Milei en captar eso, en ese votante que le hablaban de aguinaldo, de vacaciones, de que si Claro. no había conocido nunca nada ni iba rumbo hacia eso. Indemnización. Perdón, José. No, que termina está tu bien, no, idea. estoy monopolizando, me parece, el No, micrófono, no, pero para nada. cierro con esto, que me parece que el proyecto político-económico del gobierno nacional es un proyecto que rompe con esta idea de certidumbre. Digo, Broda hace unos días manifestó que después de las elecciones van a entrar a privatizar y a tomar deuda por 20.000 millones de dólares para fortalecer, bla, bla. Digo, privatizar, digo, la idea es privatizar. Decía que este proyecto político-económico del gobierno de Milei es un proyecto en donde esa idea de certeza no está, la idea de trabajo estable no está. Y lo que sí está son los dos grandes sectores que actualmente en los últimos 2 años han tenido un crecimiento exponencial en sus ganancias, que es el sector financiero y el sector extractivista. En ninguno de estos dos sectores se requiere mano de obra especializada formada en nada. Y además poca. Y además poca. No, y además si tributaban algo se les eliminó Sí, también claro. los tributos, porque ¿Qué? por ejemplo la minería, etcétera, que pagaba poca retención respecto al agro, por ejemplo, por citar el ejemplo primero y más importante en nuestro país de caja estatal sobre una actividad productiva, pues fue retirado eso también. El mundo financiero nunca fue siquiera- tocado por nadie, el mundo financiero Ni prácticamente. siquiera pensaría, como decías vos recién, ni siquiera pienso sinceramente. Me impactó mucho el libro de Varoufakis, a decir verdad. Entonces ni siquiera podría pensar que esto se trata de una de las formas actuales del capital. Varoufakis, esto no es capitalismo, esto es un regreso al feudalismo. Tecnofeudalismo, ¿no? Es el término que usan. Ojo, entonces no sé siquiera si es capitalismo, no lo podría catalogar, no es lo mío tampoco, o sea, a lo mejor me faltan los elementos, ¿no? Pero puede ser tranquilamente que sea algo peor y que ya no es más capitalismo. Me parece interesante lo que plantea José, que también lo conecto con otra cosa que decías, ¿no? Con Thatcher, ¿no? Con el modelo thatcheriano que marca precisamente el final de ese régimen de historicidad, lo que formulaba utopías, ¿no? Y aparece este nuevo régimen de historicidad presentista donde solamente podemos proyectarnos en un presente que se repite en sus injusticias, ¿no? y en sus horrores. Bueno, la dictadura militar, ¿no? que se llamaba a sí mismo proceso de reorganización. No, eso digo, me parece que también cuando hablamos de 40 años de democracia, tenemos que dejar de repetirnos algunos discursos que son autocomplacientes. Recuerdo un texto muy duro de Fogwill en plena primavera democrática, ¿no? que se llama justamente La democracia del proceso, que lo publica en El Porteño en el 84, y donde dice eso. Acá el triunfo o la derrota política de los militares en realidad es su triunfo, porque destruyeron, ¿no? ese entramado social y laboral y sindical, que ese era el objetivo, porque la mayor parte, digamos, de los muertos no eran solo los militantes, sino sobre todo trabajadores y estudiantes. gente del mundo laboral. Y bueno, y donde siempre el secretario general de la CGT era un metalúrgico, eso cambió, ¿no? Gualdini era cervecero, después ahora tenemos uno de servicios, ¿no? Bueno, entonces se cambia ese entramado, se quiebran esas biografías, ¿no? De las cuales hablaba José, y en realidad lo que proyecta Milei, ¿no? Y que proyectaba el gobierno de Macri, no es otra cosa, digamos, que ese modelo que ya
proponía la dictadura, ¿no? La destrucción de esos derechos laborales, la destrucción de ese entramado social y la destrucción de todo lazo de solidaridad. Entonces, bueno, si efectivamente solo el 30% de los trabajadores está registrado, entonces cuando uno habla de derechos laborales, para el 70% de la población eso es una fantasía. Entonces un gobierno, digamos, que con las mejores intenciones, no digo digo otros, hablan de derechos laborales, ese discurso cae en saco roto para la mayoría de la población. No Entonces, solamente es una fantasía, sino que genera bronca de los que están informalizados con respecto a los que están formalizados. Exacto. Y eso genera el individualismo y fomenta, Claro. ¿viste? Y es una más Exacto. Nuevas grietas. Claro. Sobre eso creció mucho la propuesta de Milei, lo hemos conversado muchas veces acá. Como me va mal, quiero que al otro le vaya peor. Sí. Y Milei propone eso, lo dice, lo Sí. ejecuta, de hecho, Sí, y hay seguro. muchos Sí. todavía que siguen como encantados con la idea, si nos va mal, que nos vaya mal a todos. Ya me iba mal, ahora que te vaya mal a vos también, que durante un montón de tiempo te aprovechaste de tu resguardo, según el imaginario que plantea Milei, en la universidad, en un ente estatal, no sé, en un medio de comunicación. Ya a esta altura la paleta de enemigos es gigantesca, ¿no? Pero bueno. Claro, pero a mí me parece que justamente es un punto el que vienen señalando al cual tenemos que estar muy atentos. José, cuando antes intercambiábamos respecto de la agresión, yo creo que te decía, bueno, no, se agrede a sí mismo también. Justo estaba leyendo para un trabajo de investigación el malestar en la cultura, y si bien cambió el paradigma, lo que dice Freud es totalmente actual. Respecto de la repetición, ahí no hay cambio de paradigma. Yo creo que, como lo dice Freud en el malestar en la cultura, el otro, mi semejante, no solo es alguien que me puede auxiliar, sino que puede ser objeto de agresión. Y yo creo que una gran parte de la población, y va más allá de lo económico, Silvana, en esto comparto con vos, hay algo que excede lo económico, se ha sentido objeto de goce y de agresión, pero no una agresión en el sentido de un golpe físico, sino de un golpe del lugar que ha tenido socialmente y la obscenidad que ha vivido durante algunos gobiernos democráticos, no todo, porque a mí me parece importante que hagamos esa distinción, que en los últimos 20 o 30 años hubo distintos modos de gobernabilidad, distintos tipos de idea y distintos tipos de proyectos políticos. Hubo en algún momento un proyecto. Y bueno, en ese punto yo creo que ese sector, ese sujeto social, así lo voy a llamar, se ha sentido objeto, no se ha sentido reconocido como un sujeto, y después votó en contra de sí mismo. En el odio dirigido al otro, fue a sí mismo, sin advertirlo quizás. Entonces, cuando digo, a la hora de analizar, hagámoslo con las dos orejas, veamos eso también, no solo que se perjudicó a sí mismo, porque realmente es el Estado el que tiene que garantizar el lazo. Si no lo garantiza el Estado, el lazo se rompe. Totalmente. bueno, esto que estamos conversando y esta pulsión tanática, ¿no? Así Claro, de los sí, sujetos. Sí. Que se Que vincula, anda sola. que sí, y que se vincula, ¿no? Se vincula con la destrucción del otro, que en el fondo es también mi destrucción, y que viene de la mano de que no hay prognosis, no hay una idea de futuro. Yo, como afirman algunos filósofos, Benjamin, sobre todo el futuro, ¿no? Para que haya futuro, para que funcione como una utopía, ¿no? Como que movilice. Solamente sirve, dice Benjamin, si imaginamos un futuro redimiendo, o sea, vinculados con nuestro pasado, ¿no? Si nos sentimos herederos y portadores de una responsabilidad con respecto a lo que hemos heredado como comunidad. Y eso, lo que en los diagnósticos de la mayoría de los analistas, de la teoría social, de la filosofía, lo que vemos es que la industria cultural, los medios digitales reemplazaron a la transmisión entre generaciones, ¿no? Entonces, el otro también es mi abuelo o mi padre, que no tiene nada para decirme, ¿no? Yo no tengo nada para escuchar porque yo recibo información desde la pantalla. Entonces, los sujetos se perciben
como sujetos atomizados que no tienen vínculos. Y bueno, es ahí donde operan las nuevas derechas y lo saben muy bien a esto y lo profundizan. Y bueno, entonces y por eso también atacan, digamos, todas las cuestiones que tengan que ver con la historia y con la memoria, ¿no? Entonces me parece que eso también tiene que formar parte. Solamente recuperando viejos proyectos utópicos vamos a poder pensar en un futuro emancipatorio. Si pensamos de un mero presente, bueno, solamente podremos pensar una repetición del presente. La libertad de soñar, esta es la que tenemos que recuperar para esos libertarios que tanto la libertad. Pero soñar con otros. Con otros. Y vos sabés que yo estoy pensando últimamente en relación a eso que vos decís, Fede, la cuestión intergeneracional. Exacto. ¿Viste? Lo estoy pensando un montón. No sé si es porque me acabo de jubilar también. Y uno ya se siente como que está en otro lugar, ¿no? Como que te van dejando de lado. Pero no, fuera de broma, me parece que la cuestión intergeneracional es fundamental. Sí, y sobre todo pensando en esta institución que nos abraza a nosotros, que es la universidad, y que estamos acá para digamos, tratar de formar, ¿no? Me parece que... Y de defenderla, por supuesto, la universidad pública. Pero la cuestión intergeneracional me parece fundamental para esto que vos decías. Bueno, ahí lo que yo... con lo que yo me estoy encontrando es que no hay relato. Bien. No hay relato y una acción que mínimamente se acerque al relato, porque cuando es puro palabrerío y la acción no acompaña, tiene esta consecuencia. Entonces me parece que es un momento donde hay que volver a armar un relato y una acción que lo acompañe. Eso a mí me parece importante. Bueno, esto yo lo detecto en mis espacios de trabajo. Lo que pasa que son espacios del Estado. Hubo una revolución tecnológica que autorizó a los jóvenes por encima de los mayores. No es más el padre o el abuelo el que te cuenta la historia de Napoleón Bonaparte. Ahora aprendés el Google. Eso lo dijo también Durán Barba, que más allá de que uno esté o no de acuerdo con él, dice cosas por ahí interesantísimas. Dijo que totalmente. Era un ateo que quiere ser papa. Y está muy buena como definición. Y vos, que soy el topo que viene a destruir esta obra. Es un ateo que quiere ser papa. Y vos, Silvana, ¿no? Describías esa mesa familiar tuya cuando eras chica. Y bueno, justamente estamos diciendo eso, que eso es lo que está desapareciendo. Y cuando la cultura de las nuevas derechas, de la libertad avanza, se habla de los viejos meados. Bueno, también digo, esto en realidad es algo que no es tan actual, viene, podríamos decir, de la década del 60, el juvenilismo de la década del 60, el mayo francés, donde ya ser joven en sí mismo empieza a ser un valor social y la palabra de los mayores va cada vez perdiendo prestigio en la sociedad, ¿no es cierto? Y eso, bueno, socava la transmisión entre generaciones y la posibilidad, como decías vos, de articular un relato. Claro. No, sí, porque el relato siempre es el relato que yo heredé. Pienso en la dificultad añadida de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Que viene a pisar además sobre todo esto que estamos intentando entender, que tampoco creo es algo solo argentino, es bastante epocal, bastante global. Ayer leyeron que el estado de California desobliga, no va a existir más la obligación no hay más un calendario de vacunación obligatorio escolar. ¿Qué te parece? En el estado de California, que es un estado que tiene la talla y el PBI mucho mayor a la mayoría del resto de los países del mundo, por supuesto incluidos el nuestro, bajo el argumento de la libertad, ¿no? Que ahora sí va a existir la libertad, cada familia, cada padre, madre tendrá la libertad de decidir si vacunar o no a sus hijos y que el Estado deja de imponer una mirada en este punto desde la salud pública, desde lo sanitario, respecto a la obligación de vacunar contra algunas enfermedades, que por supuesto lo hemos también hablado 1.000.000 de veces, tiene que ver con el bienestar colectivo, ¿no? Y la sensación de vivir en comunidad. Entonces, perdón, solo decir que no me parece que excede lo que está ocurriendo a fronteras adentro de Argentina, que también es muy epocal quizás. Y sobre esto además aparece la inteligencia artificial, donde si viene cascoteada la idea de linealidad, de cronología, de principio y final, medio del siglo XX, por la tecnología y sus dispositivos que usamos y tenemos todos, no solo los jóvenes, y en una mesa familiar no son solo los adolescentes los que agarran el celular y se van
de la charla lo hacemos un montón los padres y lo hacen los abuelos Sí. también. Sí. Veo y constato en un montón de Los familias. abuelos un poco menos, me parece. Pero perdóname que defienda a los abuelos, Sí. pero me parece que sacamos No sé, menos el celular. No sé, ¿Sí? no sé, lo Bueno, no sé, lo discuto. El Vamos adolescente a se mandar autorreprime fotos. más a veces, dice, me van a retar, no agarro el celu. El adulto o el anciano me parece que no, quizás no tanto, pero no sé, es otro debate, podemos hacer otra tertulia sobre eso. Y digo, sobre eso además, sumamos la inteligencia artificial donde ya directamente es casi imposible de discernir qué es del orden de lo real o del orden de lo generado por la inteligencia artificial, cuyo insumo es la realidad, porque sabemos que son motores y algoritmos hiperpotentes que toman un poquito de cada cosa de lo ya creado por un humano para Inventado por la inventar inteligencia otra cosa natural, que puede sí. ser una imagen, un relato, Sí, un totalmente. texto, una tesis, un libro, un programa de radio, etcétera. Nada. Tertulia de viernes, te interrumpí antes porque están llegando montones de mensajes, Jor. 153-886677 y montones de mensajes que están buenísimos y que me ponen súper contento. Que queremos saber, dice acá la ¿Querés que profe. nos detengamos ahí un ratito? Vamos con Dale. algunos mensajes, nos dicen del 2017. Este modelo se sostiene con víctimas inyectadas y mientras no sale la bronca del norte le mandan palos. Pero no se olviden que allá sí interesa lo políticamente correcto. Otro eje, como en los 90, la pelea entre Cavallo y Menem, Chabran, FedEx, ¿quién es FedEx? Se fisura por dentro porque es un modelo de rapiña. Siento que la impresión que nos da el monstruo hace que perdamos la objetividad. De momento no superó el 30% de los votos, 8% en el último fin de semana. Y termina diciendo el 2017, el relato humanizante sigue siendo la primera minoría. Ni Milei es la gente que lo votó, ni tampoco la que votó Alberto es Alberto. Alberto fue un desastre, pero quienes lo votaron tenían otra expectativa, nos dicen a nuestro mensajero el 153-886677. Del 24-29, perdón, ¿la mujer que habla es la profe Morelli? Sí, contestamos. Mándale un beso, Santiago, el asistente escolar del profesorado de música. Va entonces el beso también. Hola apuntes, uniéndome a la tertulia del 8500. ¿Cómo se llama el libro que citan de Varoufakis? Gran texto, El malestar en la cultura. Junto con la Constitución Nacional habría que difundirlo en escuelas, sindicatos, etcétera. Nos escriben también. Digo, del 4503 nos piden aflojen con tanta intelectualidad. Tiriquitín, bueno, tomamos nota, hacemos un apunte de la crítica. Qué interesante la tertulia de hoy, no me atrevo ni a opinar, dice el 3762, pero escúchame esto, 3762, mandá toda tu opinión que vamos a recibirla con la mejor. Del 2469, muy interesante la tertulia, fundamental poder analizar esta crisis económica desde las categorías y lentes que nos ofrecen las ciencias sociales. Gracias, nos dice Leonora, gracias a vos. Acá viene alguien que quería menos intelectualidad, mira, viene en modo de chiste futbolero el comentario sobre la coyuntura. Ayer fue fecha de eliminatorias, 3-0 todos los partidos, incluido Argentina. Linda fecha, Karina, nos pone alguien. Tricot. 3 Colombia, 0 Bolivia, 3 Uruguay, 0 Perú, 3 Argentina, 0 Venezuela, 3 Brasil, 0 Chile, fecha Karina, ya pasó a segundo Francia, tercero Karina. Tercero Cuando hay un Karina, 3 no es cabe Karina. ninguna duda. Acá nos mandan del 0101 la presentación, conversaciones sobre Gaza, presentación del libro Geopolítica del genocidio en Gaza. Va a estar presentándolo su autor, Martín Martinelli, también con prólogo de Vijay Prayad y la presentación de Susana Murphy. La presentación estará siendo a las 18 horas en COAD, en Tucumán 2254. Lo está organizando la Cátedra Libre de Acercamientos a las Sociedades del Sur Global. Convocan COAD y el CETQ, que es el Centro de Estudios de Diversidad Cultural de nuestra universidad. Reitero entonces la cita, hoy a las 18 horas en COAD, que es Tucumán 2254, la presentación del libro Geopolítica del genocidio en Gaza. Más mensajes del 3064. Buenas tardes, somos un país ciclotímico, cada tanto volvemos al mismo lugar sin aprender de los errores. La gente no piensa, actúa por impulsos y cuando vota se equivoca. Están atraídos por promesas que no se cumplen, nos escribe Josefa. Gracias, Josefa. Del 6034, muchas personas creen que el continente africano es así porque han tenido dirigentes inhábiles o inútiles e idolatran al primer mundo supuestamente dirigido por gente que sabe
debería hacerse entender que el poder nunca tiene buenas intenciones más que para sí mismo. Bueno, acá una felicitación por haber reivindicado al invierno. Diego, me toca a mí esa felicitación. Bien, el team invierno contento. Gracias. Acá tenés varios. Sí, aparte es cada vez más corto, así que Cada vez más cortos. Tal cual. Solo hay una sola negativa en la mesa. Sí, yo soy veraniega. Veraniega prefiere más Se viene el tu calor. tu larga Bueno, revancha. Vas a tener para disfrutar calor, 40 grados va por varios. No, el húmedo de Rosario no me gusta mucho. Pero Bueno. Pero viviendo en Rosario tenemos Claro. esa particularidad. ¿Querés el verano del Caribe o el verano de la Patagonia? ¿Cuál de los dos es el que te gusta? Hola, buen mediodía, muy interesante. Hablen un poco más sobre redes y sobre los medios, nos dicen Bueno, del 2264. Tomamos la sugerencia tal cual. Sin dudas. Hay un posteo, ahí estaba lo que nos decía Alfredo, que leía sobre Karina. Hay un posteo que publica @2latinacomunidad. Y que es interesante por lo que estaban charlando y planteando acá las tertulianas y los tertulianos. Dice este posteo de @2latina.comunidad: hoy la política se parece cada vez más al Instagram. Fotos cuidadas, eslogans de 3 palabras, videos tipo de TikTok con música de moda. Los candidatos ya no se presentan como representantes con ideas, sino como influencers que compiten por likes. Y claro, logran miles de interacciones, pero detrás del show hay un vacío preocupante. Poca propuesta, mucho marketing, dice la primera placa de este posteo que hace @2latinas. Se gastan millones en pautas, en equipos de imagen, en campañas virales, pero al preguntar por un plan de salud, de educación o de seguridad, lo que llega son vaguedades. La política convertida en performance, la democracia reducida a un consumo de popularidad. Y continúa diciendo: es más fácil vender una marca personal que construir un proyecto político, pero la consecuencia la pagamos todos. Las candidaturas se vuelven un producto en el que lo importante no es lo que se defiende, sino cuántos clics genera. En el medio del ruido, la ciudadanía se acostumbra a consumir política como contenido, no como decisiones que marcan las vidas. Y gobernar no es posar en cámara, es tomar decisiones complejas que afectan a millones de personas. La pregunta que deberíamos hacernos no es quién maneja mejor TikTok, sino quién tiene un plan claro para enfrentar la desigualdad, garantizar derechos y cuidar lo común. Si la política se queda en reels, el país termina atrapado en un loop sin salida. De alguna manera, este posteo que hace 2Latina arroja varios tópicos que venimos charlando. ¿Quién quiere continuar? Déjame leer nada más un mensaje más antes de seguir. Paulo Menotti, que además es amigo, un abrazo grandote, nos escribe: las profesoras y profesores de historia estamos preocupados porque quieren sacar historia de las secundarias. Sí. Mañana hacemos una jornada en el Cosetini para pensar la educación a futuro. Nos manda Paulo, abrazo Paulo. Bueno, ahora sí, dejamos servido. Después querían escuchar los mensajes. Miren cuántos llegaron, y llegaron más los que llegamos a leer y siguen llegando. Sí. Así que seguimos con la ronda. Adelante. Agradecidos por el interés que podemos despertar, sí, seguro. Más allá de si eso no es intelectual. Bueno, en realidad estamos hablando sobre ideas. Y yo no sé si lo que imputan acá como excesivamente intelectual es un tono o es un objeto de la discusión. A lo mejor tenemos, qué sé yo, es un lenguaje que resulta... No, yo creo, yo reivindico totalmente, no sé si es intelectual la palabra, pero la idea de las tertulias es esto en realidad, es poder sobre una idea pensar desde diferentes lugares. Sí. A lo mejor puede resultar a algún oyente un poco desprevenido que no sabía que estábamos en tertulia, que no estamos palo y palo con la información como estamos de lunes a jueves. Tal vez el oyente está... Vaya a saber, capaz que el oyente está en una. Eso hay que pensar en también. Otra. Está en otra, claro, está en la suya. ¿No estaba en fútbol? No, el del fútbol es un chiste por la fecha. Pero si escucha Radio Universidad, sin lugar a dudas que la interpelación no le molesta, sin lugar a dudas que la acepta. Y el tema de la intelectualidad, tal vez haya algunas que otras palabras que escuchó que le distorsionó la Matrix. Básicamente es eso. No, y nos encanta poder detenernos un rato a pensar, además. Claro. Porque vos lo decías hace un rato, precisamos gafas para entender esto. Claro. Nos cuesta entender. Y estamos muy en el medio de un barro informativo y político sin rastros de la racionalidad que todos aprendimos y entendimos, ¿no? Entonces, como periodistas también nos cuesta un montón de veces hacer entrevistas cuando no hay
Ustedes Cuando no hay tienen racionalidad del otro lado. Sí, pero tienen un arma interesantísima, importantísima, que son los medios, ¿no es cierto? Sí. O sea, prender la radio mientras uno hace otra cosa y a partir de allí escuchar ideas, debates. Bueno, eso se llama, no sé si le parecerá al oyente muy intelectual, se llama construcción de la subjetividad. O sea, esas son las subjetividades que después van a ir a votar. Y si votan un rostro, y si votan un maleducado, y si votan un cruel, bueno, tiene que ver también con cómo han construido su propia... chicos, hay una frase que siempre repito, si estuviese mi hija me decís, siempre decís lo mismo, mamá, pero no importa, no está. Y si está, que la escuche una vez más. Que la escuche una vez. La democracia es justa, pero no es sabia. Claro. Entonces, digamos, de ahí no vamos a retroceder nunca del sufragio universal. Por supuesto que no vamos a retroceder, queremos participar todos. Ahora, no pensemos siempre que hay una sabiduría en el número. Bueno, hay una famosa figura hegeliana de cómo la cantidad se transforma en calidad. No sucede. No sucede. Les pregunto, ¿cuándo empieza a caerse esta idea de queremos participar todos de la democracia? La pregunta la hago porque venimos viviendo en las últimas elecciones una caída del 50% de esa intención. ¿Cómo lo lees? Bueno, no, están las compañeras, la pregunta era para ellas. Sí, bueno, apatía. A ver, la apatía, el desinterés, yo lo vengo, leyendo en los últimos años, Sí. en los últimos 2 años más o menos. Yo creo que tiene que ver con esto, con que, bueno, como en otros momentos, después hubo una interrupción porque fue diferente, es como que no hay horizontes. Mientras hablábamos, a mí me retornaba una frase de Mujica que en uno de sus documentales decía que, bueno, en América Latina no hay respuestas, hay búsquedas. Y a mí me pareció brillante, porque eso es la vida misma. Yo creo que, bueno, no están dadas las condiciones, no hay algo que visibilice la posibilidad de la búsqueda. Por eso está la apatía, que es lo que yo leo en estos últimos 2 años más o menos. Pero Vero, sí. A ver, eso que vos decís está bueno, pero me pregunto lo siguiente mientras te escucho. Sí. Porque una de las cosas que yo siempre hablo con mis estudiantes, son míos, que le digo, nosotros no pensamos con la cabeza, pensamos con los conceptos, entonces no nos tiene que asustar alguien que habla con palabras difíciles, al contrario, nos tiene que motivar para decir, a ver, ¿de dónde lo sacó? Vamos a buscar. Bueno, digo por lo de la intelectualidad que señalaban los oyentes. Entonces, a propósito de lo que vos estabas diciendo, la apatía, porque vos decías que no encuentran dónde referenciarse. Claro, sí, en la política, porque lo que yo pienso a partir de lo que vos decís es el éxodo de gente joven hacia los espacios de las iglesias evangelistas, de las iglesias de todo tipo y de tantos otros lugares que no sabemos bien dónde están, pero digamos, en el rock se referencia claro, bien, porque sin referencias creo que no se puede vivir. No, lo que hay una entonces el tema referida de la política, desconfianza, exactamente. eso es lo que los medios Sí, consiguieron. sí. ¿Eh? Sí, pero yo Complicadísimo, coincido pero con lo que fundamental, sí. ustedes vienen planteando y mi lectura y mi respuesta iba en esa línea, Sí. no, digamos, referido a otros espacios. De todos modos, a mí me parece que ahí hay una distinción que hacer respecto de lo que puede, digamos, propiciar un referente religioso con lo que puede representar un referente político. A mí me parece que hay una distinción, una diferencia radical entre lo que alguien puede ir a buscar en un espacio válido Sí, y otro. sí. Que hay una distinción importante. No es lo mismo. Sí. Hay una Yo me refiero, Sí. cuando vengo haciendo el análisis, lo hago en la línea de lo político. Sí. Nosotros en el año 92, me acuerdo, habíamos armado un grupo de investigación sobre el mecanismo de representación en la política, porque se trata de un mecanismo que siempre ofrece flancos
digamos, complicados. Los que trabajaron bien la teoría de la representación dicen esto: siempre que yo elijo un representante y después el representante va como el representante moderno, que no hace lo que yo le mandé, sino que hace lo que le parece después en el lugar donde toca representarme, inmediatamente yo digo, eso no es lo que yo hubiese hecho. Mirá este tipo que lo voté y resulta que yo hubiese... O sea, que el mecanismo de representación es, digamos, es muy frágil, es muy crítico. Bueno, además, los representantes han hecho lo posible para que esto se aumente, y los medios de comunicación y las redes, o lo que fuere, han contribuido para que el hombre común y la mujer común no sientan que el político, los que están en la suya, y dicen, yo soy apolítico, como si fuese una forma de la virtud. Sí. Cuando en realidad desde el sueldo que cobra hasta la jubilación que va a cobrar lo decide la política. Claro. O sea, cómo poder volver a, digamos, reconstruir ese puente en donde el ciudadano común y la ciudadana común sientan que la política va a concretar algunas decisiones que van a beneficiarlo o perjudicarlo. Eso está roto. Sí, claro. Tuvimos experiencias no tan lejanas en el tiempo donde la gente se había volcado a la política, ¿sí? Sí, tal cual. Que, digamos, el periodo es 2003-2015, tengo que ser honesta con mis pensamientos y mis convicciones, y realmente me parece que un poco eso da la respuesta, da parte de la respuesta a lo que vos preguntabas, porque creo que una de las formas de recuperar esa confianza es haciendo política. O sea, creo que no está muy lejos la experiencia. Había horizontes, Claudia. La acción acompañaba el relato. Bueno, yo quería decir algo con respecto a esto que vos señalabas. Vos marcás el periodo 2003-2015. Bueno, pero después de ese periodo, ¿no? Los candidatos, vamos a hablar con nombre y apellido, ¿no? Los candidatos del peronismo son Scioli, Alberto Fernández y Massa, ¿no es cierto? Entonces, por una parte, Diego estaba leyendo esta editorial de Dos Latinas, en la cual se criticaba a la política reducida, ¿no? A la técnica electoralista, para decirlo así, de una forma muy simple. Y me parece que, bueno, que ahí está un poco lo que hay que revisar. Sí. Yo he leído encuestas cualitativas, son viejas, donde más allá, digamos, de las intenciones de voto y esas cuestiones, aparece que la población argentina, casi en un 60%, es estatalista, está a favor de tener una empresa petrolera de bandera nacional, de las jubilaciones, de un sistema jubilatorio fuerte, de universidades públicas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, las fuerzas políticas que supuestamente encarnan, digamos, esos programas, no lo han articulado o han puesto candidatos que evidentemente no llevan esas banderas. Entonces, después me parece que ahí aparece un poco, no sé si la respuesta, pero digamos, una clave para pensar, ¿por qué la gente vota en contra de sí misma? Bueno, porque evidentemente, si todo se reduce a una técnica electoralista donde yo no explicito mi programa, en realidad las clases dominantes siempre tienen un programa y ya sabemos cuál es. Entonces, si vos no explicitas tu programa, es porque el programa es el de las clases dominantes, ¿no? Es el de la acumulación, el de la exclusión y el de la represión. Ya lo conocemos. Entonces, si no está dicho, ya sabemos qué es lo que está implícito. ¿De qué se trata? Sí. Sí, totalmente. No, digo algo respecto al tema de la apatía, porque me había llamado la atención, sobre todo durante este año, ¿verdad? Y además que se espera también algunos números similares para este fin de semana en Provincia de Buenos Aires, porque también hemos discutido un poco la comparación entre aquella apatía que se suscita durante el gobierno de la Rúa, ¿no? Que es año 99-2001. 2001, ¿no? La de 2001. Y la apatía de este año. ¿La conectás? ¿Se vayan todo el 2001 con ahora? No. Bien. No, a ver, tal vez algún punto de conexión tenga, porque es década del 90 aquello, o sea, es una década de apatía, lo que significa que existen manifestaciones sociales y políticas y colectivas fuertísimas. Las hay, digamos, ¿no? Organizadas y no organizadas durante toda la década del 90. Pero existe, no sé, una suerte de relato, podríamos decir, de sentido común instalado, en donde la política era asociada directamente a la cuestión electoral. Entonces,
generaba ahí una suerte ahí de resquemor, ¿no? Y me parece que hoy también, digamos, hoy lo político está asociado a la cuestión electoral, la cuestión electoral está como muy sucia, muy atravesada de lo mezquino, de la casta, de la idea de la casta. Entonces hay un punto de contacto ahí. Ahora, la forma en que se manifestó la apatía ya en el 2001 fue vía participación. Sí, coincido. Lo que gana en 2001 es el voto blanco, Sí. ¿no? Sí. No es la abstención. Claro. Hoy, con lo que nos encontramos es con la abstención electoral, gente que no va a votar. Y gente que no va a votar y un sistema político que se está haciendo el sonso con esa cuestión. Particularmente en la provincia de Santa Fe, a mí me parece un poco grave el hecho de que las elecciones para la constituyente se haya formado esa constituyente con el 45% de los votos válidos. Hubo un 52, 53 creo por ciento de personas que fue a votar. Bajísimo. 53, 54% de electores que fueron a manifestar su voto. Ahora, si a eso le restás los de votos impugnados, ¿no? Aquellos que manifestaron positivamente la voluntad de elegir a alguien, es solo el 45% de los votantes. En este 2025. Del padrón, del padrón. Sí, de los electores, de los electores. En la del Poder Constituyente, en la de la Convención Constituyente. De este año, sí. De este año. abril. Fue en abril. En abril, exactamente. ¿No? Le repreguntaba, profe, porque acá le hice una búsqueda de datos. Ajá. De las elecciones de Argentina 2001, Bien. que fueron en octubre, y las elecciones de Argentina en el 2003. Ajá. Y acá podemos ver la participación de las elecciones del 2001, octubre, estalla todo a los 2 meses, 75.47%. De la elección anterior había caído un 6.8%, que la elección anterior fue 2001, 2001, el 99, que fueron las presidenciales. Bueno, entre las presidenciales y el 2001, en ese tránsito de 2 años, cae casi un 7% la participación electoral, o sea, la participación popular del pueblo argentino, pero era del 75.47, 75.5, 2001, 2 años más. Y acá pasa, de alguna manera, lo que estamos intentando leer, criticar, reconstruir de lo que nos está pasando. 2 años después, ya había estallado todo. Habían pasado 5 presidentes, gobernaba Duhalde y llama a elecciones. En esas elecciones la participación fue de casi el 80%. En la de 2003. 2003. Ahí está. 78.21, que es el dato clave donde gana Méndez. Y en el balotaje, cuando le toca hacer el balotaje con Kirchner, se baja porque sabe que iba a perder a lo perro, ¿no? Datos que quería sumarte. Estamos hablando de casi un 75, 80% contra un 45%, para tomar datos. El corolario de esto me parece, personalmente creo que es el siguiente. Estamos cada vez peor. No. Cuando cerremos el programa querría decir algo sobre eso en todo caso. Pero no, respecto a esto, es que en estos momentos de apatía política, que para mí son ciclos, digo, no son, ¿cómo se llama? Líneas, son ciclos. En estos momentos en donde resurge con fuerza el discurso de el voto voluntario, por ejemplo, ¿no? Se está hablando mucho. Lo del voto voluntario y, también lo de restringir las elecciones. No votemos todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Votamos todo el tiempo? Bueno, no votemos todo el tiempo. A ver, y a mí me parece que es peligroso eso, ¿por qué? Porque la democracia, en tanto régimen político, no debería estar solamente limitada al tema de las elecciones, ¿no? En este sentido, retomo a un colega, Norberto Bobbio, un colega de ustedes, quiero decir, aunque es abogado, ¿no? Era abogado. En ciencia política igual. Era un genio. Bueno, Norberto Bobbio, que decía, cuando hay que pensar el tema de la profundización de la democratización, no es estirar más para arriba o más para abajo las edades, por ejemplo, no incluir más en términos de edades, sino multiplicar los espacios de democratización, ¿no? Entonces no solamente democratizar vía elecciones para elección de autoridades políticas, sino democratizar la fábrica, democratizar las escuelas, democratizar la universidad.
quiere decir. El Poder Y Judicial. el Poder Judicial. Los El sindicatos. Poder Judicial. En ese sentido Efectivamente. fue un ensayo fallido lo de los 16 años para votar. 16 años Fue un estaba ensayo pensando. fallido. Claro. Tenés Fue razón fallido, vos. claro. Tenías razón vos, Claro. en realidad. Esperanzados en los Claro. 16 Bueno, años porque estábamos y también nos termina equivocamos. siendo muy oportunista y antes de ayer escuchábamos a Milei desesperado diciendo Milei pidiendo que la gente vaya a votar, porque empieza a ver que tampoco le sirve ya ahora que la gente no vaya a votar. Entonces cuando está tan teñido de Sí, eso, me tenemos que ir parece a- que a la larga termina fracasando. Diego, vamos A la tanda. A la Tenemos que ir a la tanda, tanda. Título de lo suyo, profe. Quiero Para después de la tanda. sí, quiero revisar la idea del trámite electoral que también es tan criticado que Fantástico. pareciera que el que quiere proponerse y busca que lo voten hace mal, porque en realidad lo que quiere es llenarse de plata. Y no tiene por qué ser así, vamos. Nos vamos Esa a es la idea. tanda. Inevitable. Este no es un gobierno cruel. Lo cruel es el capitalismo, porque no pensamos seriamente en la teoría del valor para pensar el futuro. Dejamos de creer en lo imposible, nos dice el 4239 al 153886677 y siguen llegando montones de mensajes, uno mejor que el otro. Compartimos algunos más y avanzamos hacia los 20 minutos finales de tertulia. 0231 nos escribe Germán. No creo que los discursos sobre derechos adquiridos cayeron en saco roto por la cantidad de trabajo en negro. Soy empleado provincial, trabajo donde tenemos todos los derechos y muchísimos compañeros votaron a Milei. Lo mismo ocurrió con los docentes y empresas como General Motors. Pienso que Milei ganó por una campaña de forestación mental de décadas, o de deforestación mental de décadas, Coincido. en la que Mafalda fue reemplazada por Fido Dido. Totalmente, bien ahí. Nos Muy lleva buen un- mensaje. Y, Nos y me escriben- encanta que use la palabra deforestación mental porque esa la instaló un oyente de la radio. Iván, un abrazo grande. Sí. Del 8500. Las hijas nos critican, así será siempre, hay que aceptarlo, nos dicen por ahí respecto a la charla hace un ratito. ¿Cómo reconstruir? Y ahí también podemos dejar un ancla, una pista para este último tramo. ¿Cómo reconstruir todo esto? Cómo reconstruir. Y ahí llegan unos mimos del 2049, genial la tertulia, Silvana Cavarossi, una genia como docente y persona, Fede, otro genio, orgullos de la universidad pública, fundamental, las ciencias sociales. Gracias a ellas es posible el pensamiento crítico. Esas cosas producen ustedes los profesores, ¿ven? Ahí está. No, acá hay oyentes pagados. Tenemos bots, tenemos bots. El 3%. Hay 3%. El 3% manda mensajes con flores todo el tiempo. ¿Cómo reconstruir? ¿Leímos ese? Estaba en eso. ¿Cómo Vamos, reconstruir? Si el la 8500. representación es frágil, que lo es, reforzar los lugares de participación directa de los ciudadanos a través de plebiscitos, referéndums u otras formas en donde sintamos que es más directa nuestra influencia en las decisiones que van a incidir sobre nuestras vidas. Pero para más participación que exige esfuerzo, hay que trabajar menos tiempo y justo no es lo que sucede. Bueno, ideas que nos comparten del 8500, cantidad de mensajes que nos fueron y nos siguen llegando al 153-886677. Nos Silvana, quedan 19 minutos de tertulia, señor. 19 minutos. La ronda final, responder la pregunta que había arrojado antes de la tanda la profe Carozzi y también preguntarles, como para de alguna manera ir diciendo algo. Donner, ¿usted está usando lápiz y goma? Yo uso lápiz de goma, sí. Excelente. Yo también. ¿También? ¿Todo? Yo Mirá vos, también. ¿sí? Muy bien, o sea que Yo borran rayo con lápiz para no destruir la hoja. la hoja. Muy bueno. Y Mira, acá regla. está mostrando también Claudia. Con todo anotado en el papel. Y, o sea, y hoja papel, claro, agenda papel además. agenda Sí, papel. sí, yo sé. Lo viejo funciona, Juan. Sí, yo Yo soy uso de cuadernito, la Diego época Fiori, No, ¿eh? sí, Yo pero uso eso lo hemos cuadernito contado un todos los montón de días, veces. claro. Y apunta, Giva apunta, Y yo no. apunta, Ah, apunta. sí, también Bueno, para pero a ver, estudiar. además soy periodista. No hay y nada, no voy a descubrir nada, ya lo descubrieron hace un montón. No hay mejor manera de editar mientras vas escuchando lo importante que tomar nota, por supuesto. Chavedoni lo dijo, acá le llegó la respuesta. Fede y Silvana, un lujo, sí, orgullosamente pagada. Quiero mi 3%, nos dicen por ahí. Claro, falta solamente eso, que repartamos eso. Entonces, la profe Carozzi planteó una pregunta, ya mismo vamos a escucharla, y lo otro que quería convidar a reflexionar, ¿cuál es el rol de los adolescentes, de los jóvenes, de la juventud, en cuanto a la demanda de los grandes? Este es uno de los temas que hablamos fuera del aire. Pero sin dudas que esto, como para ir perfilando una idea, arrojando una idea y que construyamos una próxima tertulia sobre este eje
que de alguna manera es complejo porque estamos hablando de esto que planteaba la profe Carossi al principio de la tertulia, que se ha roto la tolerancia a la discusión, al debate, que ha quedado distante una imagen que venimos repitiendo quienes tenemos más de 40, que era estas cenas o almuerzos domingueros o familiares, donde aparecía claramente una discusión sobre política y al otro día el hermano de tu viejo que había discutido con tu viejo y se habían dicho cualquiera, aparecían en tu casa porque volvía a comer o se pedían una cortadora de pasto o la pelota de fútbol o se iban a jugar al fútbol. Esa imagen que viste el domingo, que te llamó la atención, que vos pensaste que tu viejo iba a matar a su hermano por la discusión política, se desvanece, se esfuma al otro día a las 24 horas, porque no era importante la discusión. Hoy queda todo quebrado, como imposible de reconstruir, donde evidentemente lo que estamos viviendo después de 30 años de que vaya pasando esto, nadie quiere discutir de política. ¿Cómo ve el joven de la familia toda esta situación, esta escena que es esencialmente política y popular? ¿Qué dicen? Bueno, no sé si puedo contestar a tanto interrogante. Creo que es cierto que vendría bien que armemos un encuentro para hablar específicamente de esto, o sea, del vínculo intergeneracional de los padres con los hijos. Yo no sé si hay una demanda de los padres que los hijos no saben responder o hay una demanda de los hijos que los padres no sabemos responder, porque ha habido una fractura para mí es la revolución tecnológica, lo vuelvo a decir. Que yo tenga que decirle a mi nieta, arreglame el teléfono porque no se me descompuso y no sé cómo, esto realmente es absolutamente nuevo. O sea, que hay un saber que los jóvenes detentan y que aparte los enfatiza un lugar de poder que tienen por ser jóvenes. Chicos, el tema de la viejofobia es cierto, claro, es absolutamente cierto y tiene que ver con esto. O sea, saquen a los viejos de acá, saquen a los viejos del bar, saquen a los viejos de la fiesta de 15. Los viejos de la fiesta de 15 no, por favor, están los jóvenes nada. Entonces, esto es cierto, el viejo está deteriorado en su valor social. Y tiene que ver directamente con que hay conocimientos que no maneja. Yo quería terminar, y espero que no ocupar demasiado espacio, pero quería hablar un poquito sobre, lo propuse antes de la tanda, del corte, sobre la degradación valorativa del momento electoral. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros podemos llegar a pensar que la política está bien, que la política tiene que transcurrir, que la política soluciona cosas, que la política tiene que ver con la res pública, o sea, con la cosa pública y con todos, pero está mal que el tipo que quiere ser elegido, digamos, se muestre lindo, bonito, limpio, sabio y no sé qué, y pague los carteles. Es porque medio que detrás de esto está la sospecha de que lo hace solo por el rédito personal, por el interés personal. Y en realidad es verdad que es el interés personal de ser elegido para dedicarse al bien público. Vamos, si no es elegido, no va a poder dedicarse al bien público y distribuir la justicia que quiere distribuir o las medidas económicas o lo que fuere. Entonces me parece que allí tendríamos que volver a pensar la campaña política. Pienso en Eduardo Tognoli, gente que trabaja en la facultad inclusive, sí, y que sabemos por ellos lo que significa como esfuerzo personal y económico. Bien, el tema es qué hace después, si con eso pasa la cometa del 3% o si después se dedica, digamos, a que todos vivamos mejor. Claro. Esta es la idea. Claro. Entonces, limpiemos ese canal porque se ha intoxicado. Sí, completamente. Es casi lo básico, ¿no? Exactamente. ¿No es para eso? Sí. ¿No es para la construcción del bien común? Sí, para la construcción del bien común. Quiero ser elegida yo individualmente, política, pero me voy a dedicar al bien común. Si yo me propusiese, cosa que por supuesto nunca haría. Nunca. Además, por si es la última vez que tomo el micrófono, les agradezco enormemente. Son maravillosos. Lo digo cada vez que vengo acá, la vez pasada también la pasé espléndido. Bien. Les agradezco mucho la invitación. A vos por venir. Y quiero promover que esto siga sucediendo, sí. Sí, listo. Promovámoslo, que va a ser así. Igual te queda un minuto para el cierre. Pensate una reflexión final. Claudia.
¿Por dónde vas? ¿Con jóvenes o sistema electoral? No, me quedé escuchando a Silvana. Lo que vos decís se amplía, por supuesto, a la cuestión de la actividad gremial, ¿no? Sí. O sea, cómo también está absolutamente estigmatizada, ¿no? El interés de aquellos que nos compromete la cuestión gremial, ¿no? Sí. Te miran raro, te miran como diciendo, bueno, porque vos lo que en realidad querés es tener el día libre cuando tenés actividad gremial, ¿viste? Ese tipo de cosas. ¿Te lo dicen? Que sí, te lo dicen. Entonces vos decís, realmente, ¿cómo hacemos, no? Para lo que vos decís, reconstruir ese imaginario, ¿no? Bueno, y lo otro que me decías, Diego, era... Hablando de los jóvenes, pero me quedé pensando esto último que marcabas. Sí. Último paro, una de las 12 Sí. facultades nuestras, una docente va a dar clases. Uh-huh. Y los alumnos le preguntaban si iba a dar clases o no, decidió ir a dar clases, algunos compañeros la criticaron por ello, pero decidió dar clases, no las clases que estaban marcadas, sino interpelar a los alumnos sobre el paro, o sea, Sí. sería un paro Seguro, activo, no sé cómo se le llama, seguro. pero habló durante 2 horas enteras Seguro. con sus alumnos. La mayoría la criticaba porque estaban todos de paro y paralizaban la facultad y no daban clases y qué sé yo, no llegaban a rendir, etcétera, etcétera, todas las cosas que decimos los alumnos. Lo que está claro es que en la decisión de interpelar a los alumnos, en un momento logra dar vuelta la historia y le pone la pelota en su cancha con la siguiente pregunta: ¿qué harían ustedes en mi lugar? Para esa pregunta había habido un trabajo de diálogo, simplemente, de diálogo político. ¿Qué es un docente? Un docente es un trabajador, igual que vos si trabajás, o igual que tu papá o tu mamá. ¿Cómo hacemos si yo tengo que tener un sueldo y no llegamos a fin de mes? En esa reflexión que convida a la docente, la mayoría que la criticó al principio le dijo que estaba bien y que el paro era un elemento que había que repensar, inclusive no volver a dar clases, algunos que al principio dijeron que estaban en contra. El punto está en convocar, en intimar a la reflexión, Claro, en involucrar al otro. Sí, vos sabés, Diego, que eso que acabas de decir es súper importante y te aporto un dato a eso. La mayoría y tiene que ver con lo que hablamos del estigma respecto de la actividad gremial, ni hablar del docente que habla de algo que tiene que ver con la realidad que nos toca a todos, política, social, institucional, lo que fuese, que está visto como el que baja línea, ¿viste? Exacto, sí. Entonces, lo que suele ocurrir es, por ejemplo, que el docente tiene hasta temor de hacer lo que hizo esa docente que vos contás, por la reacción, a veces de la institución, de las unidades académicas, o a veces también respecto de los estudiantes. Los estudiantes te critican, te dicen, ¿por qué me hablas de esto? Vos me tenés que dar clase, ¿no? Entonces, está muy bueno. Hablan lo que vos como traés. patrón. Exactamente. Entonces, no hay conciencia de que los reclamos de los docentes son reclamos respecto de la universidad, están involucrados los estudiantes, no están afuera, no son un usuario del servicio que nosotros les brindamos, pero eso hay que romperlo. A mí me parece que lo que cuenta Diego es maravilloso porque no se trata de discursear, sino de dialogar. Sí. Entonces, creo que el momento transformador es la pregunta, ¿no? Es, bueno, brindarle al otro la responsabilidad de asumir y responder y tratarlo como un adulto y como un ciudadano. Me parece que ahí adviene el momento, digamos, de la reflexión. Claro. Y eso que quizá nosotros generacionalmente nos pueda llegar a extrañar o no, porque si uno recuerda cuando fue estudiante jamás podría haber pensado de ese modo. Bueno, creo que hay que entenderlo en la misma línea de todas las cosas que estábamos hablando, ¿no? Que en donde la pérdida de la vínculo, de la transmisión entre las experiencias, nos pone, digamos, cuando no estamos entre pares generacionales, bueno, es un otro sartreano, ¿no? Un otro que me amenaza. Entonces, bueno, creo que hay que desarmar eso y lo que me queda cómodo, porque también esto, ¿no? La ideología es la ideología dominante, lo que tengo más a mano es la pantalla.
¿no? La pantalla me da la información, tengo la ilusión de que me da la información neutral, y bueno, y no tengo tiempo ni ganas de prestarle el oído a un otro. Y bueno, y esos son los espacios, o sea, por eso decía Diego, eso es un gesto político, ¿no? Porque es crear un espacio de diálogo donde no solamente uno expone un contenido. Claro, darle la palabra al otro. Lo que yo noto es que antes la gente se afiliaba a un gremio o a una institución para aportar. En cambio, ahora lo hacen para exigir. Me llamo René y nos escribe del 5749. Acá hay el sujeto mítico de la demanda, ¿no? Para ustedes. Sí, pero hubo alumnos que en la evaluación dijo tal profesora adoctrina, lo que acaba de decir nuestra tertuliana Claudia. Eso digo, hay que recordar que el adoctrinamiento, la acusación de adoctrinamiento viene de la dictadura militar, ¿no? Digo, me parece interesante cuando si alguno tiene la mala suerte de que en el aula, digamos, aparezca esa acusación, parece que hay que historizarlo, ¿no? Estamos en la ronda final de la tertulia. Vayan preparando un cierre de 1 minuto, de 2 minutos cada uno. Mensaje y hacemos de ya... Charlie, Diego, del Vamos. 9971. Como hija y joven, puedo decir que Claudia Nieto es una profesional impecable y persona inigualable. Es un placer que la radio convoque a personas que tengan pasión genuina y disfruten de ayudarnos a debatir estos temas desde la docencia y otros contextos también, que por momentos son complicados de dimensionar. Gracias y saludos nos mandan entonces del 9971. Tertulianas y tertulianos con Club de Fan. Creo que el problema no es una demanda de los padres que los chicos no respondan o una demanda que los chicos ni respondan a los adultos. Creo que el problema es todo lo opuesto, que dejamos de esperar cosas de los chicos, que hace años que los empezamos a criar poniéndolos en un lugar de supuesto privilegio que en realidad les termina negando entidad como personas, que al no reclamarles nada, ni en la vida cotidiana ni en la familia, también les estamos negando la posibilidad de sentirse sujetos poderosos con capacidad de hacer, de fortalecer sus capacidades, de discutir, de justificar, de pelear, de hacer política, en síntesis, nos dice el 2389, y de esta manera arrancamos la ronda final de esta maravillosa tertulia de viernes. ¿Quién arranca el cierre? Cortito. Vamos al revés, cada uno. vamos con Cavarossi, dale. Llegamos a las 2. Cavarossi, no Cavarossi. Cavarossi es un politólogo muy famoso. Me fui a Cavarossi, lo honramos también. Bueno, digo. Escuchamos, gracias. A pesar de que siempre digo que no sé distribuir esperanzas, es cierto que creo profundamente en el optimismo de la voluntad, que dijo un italiano famoso, y que para mí sería absolutamente impensable la despolitización, porque la política es una forma de pensar el mundo, Sí. no es una forma de votar, ¿sí? Es una forma de pensar el mundo. Entonces mi equipaje conceptual, metodológico, aproximativo, cognitivo, como quieran llamarle, siempre va a ser político. Tengo un poco machucadas las esperanzas, ¿no? A partir de los últimos acontecimientos. De todas maneras, es un problema tener los años que tengo yo, porque mi futuro no es demasiado largo. Entonces, en realidad, si se lo va a llevar todo a la ultraderecha, wow, ¿no es cierto? Me preocupa. Esto probablemente es lo que me produce un poquito más de desasosiego del que pueden tener los jóvenes. Pero de todas maneras seguiremos optimistas en la voluntad y tratando de resucitar, vamos, esto. Silvana Cavarossi, ahora vamos a escuchar a Claudia Nieto. Bueno, tomo lo que decís, Silvana, del optimismo de la voluntad. Yo en lo único que puedo pensar es que, como dice Freud, como dice Marx, el ser humano es un ser social por naturaleza. Estamos constreñidos al otro, o sea, no sé de qué manera, pero tenemos que lograr que el otro deje de ser un enemigo. También hay algo de eso, ¿no? Contra lo que tenemos que luchar, porque hay algo de eso que está ahí en ese tánatos del que hablábamos hoy,
Pero bueno, confío en eso. No sé si se llama voluntad, no sé si se hace desde la voluntad o desde dónde, pero confío plenamente en eso. Escuchamos a Claudia Nieto, ahora a Verónica Morelli. Bueno, en principio les quiero agradecer, la pasé muy bien, y agradecerle a Marisa que me propuso. Le mandamos un beso y abrazo Le mandamos enorme un abrazo a Marisa tertuliana. Germain, también tertuliana. Bueno, yo soy esperanzada, a pesar que dicen que la esperanza tiene mala prensa, pero yo soy esperanzada. Así que bueno, yo creo que bueno, en estos últimos años hemos vivido experiencias diferentes y muy distintas, y bueno, me parece importante pensar siempre en la posibilidad de seguir hablando, de darle lugar a la palabra. No repetir frases hechas, sino en la posibilidad de hablar. Y bueno, y poder, digamos, aceptar las diferencias, recuperar eso, que hay proyectos distintos, que nunca va a haber algo que, bueno, quizás nos deje conforme a todos, ni de la misma manera, pero bueno, la política es la vida misma, no solo para vivir en sociedad, sino la vida singular de cada uno, es política. Y el instrumento que tenemos, lo mejor que hemos podido conseguir hasta ahora, es la democracia. Así que bueno, vayamos por esa vía. Yo soy esperanzada. Bien, escuchamos a Verónica Morelli, ahora a Federico Donner. Me gusta lo de la esperanza. De hecho, a mí no me resulta algo naif. Creo que incluso políticamente es un deber y una obligación, incluso por nosotros y por los que vendrán, siempre tratar de mantener una esperanza, una expectativa. Bien, escuchamos a Federico Donner, ahora a José Giavedoni. Bueno, recupero un poco lo que mencionaban hace un momento. Yo creo que como docentes de la universidad gozamos de un privilegio que es el de habitar un espacio analógico, diferente a ese espacio virtual, y ese espacio analógico hay que dotarlo, ¿no?, de contenido y de sentido, ¿no? Las aulas y los pasillos de cada uno de nuestros lugares de trabajo deben estar permanentemente con el ruido de la discusión política, ¿no? Vibrando discusión política. Nadie se va a asombrar acá si yo digo que en la Facultad de Ciencia Política no se discute mucho de política. Tiriquitín. Ni en las aulas ni en los pasillos. Esto me parece que es fundamental reconocer eso para poder sobre eso comenzar a esa discusión, digo. Y ahí se produce, yo creo que esa suerte de vínculo entre esa juventud, la juventud y los mayores, ¿no? Quiero decir, entre los estudiantes, las estudiantes y los docentes y las docentes de la universidad. El movimiento estudiantil y el movimiento de los docentes de la universidad. Y de los no docentes también, quiero decir. Es fundamental que discutamos política, que podamos no solamente pensar en lo que se nos está viniendo encima, sino en poder imaginar una universidad y una sociedad. Y en poder también echar por tierra esta idea de universidad como un enseñadero, decíamos hoy a propósito de Horacio González, de pensar la universidad como aquello que ofrece un servicio y de pensar a los estudiantes como consumidores de ese servicio. Hay que romper necesariamente con esa lógica. Y la forma de romper con esa lógica es dando una discusión permanentemente. Y dando una discusión implica esto que mencionaban hace un momento. Discutir con otro, con ese otro, es en esa discusión reconocerlo como un otro. Como un otro, claro. Si uno no discute, lo que hace es no reconocer una entidad ahí enfrente. Ya el mero hecho de poder detenerse, poder pensar, reflexionar y argumentar con ese otro y dejarse convencer implica ese reconocimiento mutuo. Ahí no hay ni adoctrinamiento ni desvalorización, ahí hay reconocimiento de las otredades. Y la universidad debe ser eso, porque la universidad es un modo también de pensar la sociedad, ¿no? Una universidad inclusiva, una universidad que proyecte una igualación, una igualdad. No hay posibilidad de pensar en una sociedad de tal calibre si no es defendiendo ese proyecto de universidad también. Así que cierro con esto: si hay veto,
hay marcha y vamos por un paro docente estudiantil hacia esa marcha nacional universitaria. Maravillosa tertulia de viernes, sin lugar a duda que ha dejado muchísimo para pensar y también para armar otras tertulias y seguir debatiendo. Sin lugar a dudas que el diálogo y el debate son dos conceptos, dos palabras que para nosotros terminan siendo de alguna manera la médula y también la obligación de promoverlos. Por eso ha sido hermosa la tertulia y hermosos los mensajes que llegaron a nuestros mensajeros. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.